Sean todos muy bienvenidos en esta noche, que el Eterno les bendiga y les guarde. Y la clase número 7 tiene que ver con la transición del noajismo al cristianismo. La clase de hoy, número 7, la transición del noajismo al cristianismo. Todo esto está en el módulo, ¿verdad?, de la historia, realidad judía del primer siglo. Algo importante que debo mencionar es que nosotros en el siglo XXI tenemos esta interpretación muy actualizada de lo que es la palabra de Dios. Y principalmente esto viene influyendo por Martín Lutero, ¿verdad? Este hombre que se rebela contra la Iglesia Católica, y nuestro cristianismo hasta el día de hoy está influenciado por Martín Lutero en el siglo XVI. En otras palabras, el cristianismo presente es influenciado y nace principalmente en el siglo XVI. Ahí es donde la iglesia evangélica o el cristianismo es que considera de la historia, no considera el primer siglo. Entonces, nosotros que estamos estudiando el primer siglo, vamos a entender de mejor manera la palabra, la historia y el contexto. ¿Qué pasa? Que en el siglo XXI nosotros obviamos el primer siglo. Cuando nos dicen avivamiento, nos acordamos del siglo XIX. Cuando nos dicen Martín Lutero, siglo XVI. Y distintas ideas y distintas ideologías que también se dan en siglos posteriores a través de distintos teológicos, o sea, de distintos teólogos que enseñan sus doctrinas basadas desde el siglo XVI en adelante, no bajo la raíz y el foco del primer siglo. Generalmente cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad?, siempre leemos con una mentalidad del siglo XXI. Y una de las cosas que la iglesia tiene que reparar es la historia, porque no hemos saltado al siglo XVI, al XXI, y hemos obviado del siglo primero, el siglo primero. Entonces es crucial, fundamental, que la iglesia pueda corregir todo este daño, que es daño cronológico, daño histórico y de enseñanza, donde hemos agarrado solamente del siglo XVI en adelante y no hemos entendido el primer siglo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha hecho la teología y una de las cosas que ha hecho el mundo cristiano ha sido divorciarnos del pueblo de Israel. Y algo que incluso el apóstol Pablo también advirtió. Entonces, ¿qué Dios está haciendo ahora? Está enseñándonos la historia del primer siglo, nos está revelando esto para poder entender la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios no podemos jugar, ¿cierto? No podemos llevar toda la palabra al siglo XXI. Eso es un error doctrinal, escritural, histórico. Por lo tanto, es necesario que nosotros y la iglesia reparemos la historia, y es lo que estamos haciendo. Porque hemos tergiversado la historia y la palabra de Dios. Porque una de las primeras cosas, incluso que del pecado que hubo en el Edén, fue que la serpiente tergiversó la verdad. La serpiente tergiversó la verdad. ¿Qué Dios le dijo? Que si comieran de ese árbol, del bien y del mal, iban a ser igual que Dios. Algunos sabios de Israel dicen que eso tenía una media verdad. Pero, ¿qué hizo la serpiente? Fue tergiversar esa verdad a la mentalidad de él. Y es lo que nosotros hacemos hoy en día. Y hasta el siglo XXI hemos tergiversado mucho la verdad. Por lo tanto, es necesario que nosotros estudiemos todo lo que son los 7 preceptos. Y lo que fuimos viendo en las clases de los 7 preceptos universales, 6 de carácter negativo, ¿verdad?, y 1 de carácter positivo. Y fuimos viendo los 7 preceptos, cómo fue dándose esta confirmación en la corte de justicia, en Hechos de los Apóstoles, cuando se confirma
los 7 preceptos para las naciones. También vimos que no es necesario circuncidarse, ¿verdad?, para convertirse al judaísmo y ser salvo y tener nuestra ganancia en el mundo por venir. Y que también se estaba levantando una idea extraña y que estaba llegando a los oídos de los apóstoles y de los judíos, de que Dios había rechazado a Israel. Una idea totalmente teológica y fuera de su contexto histórico. ¿Y qué pasó? Los gentiles estaban viviendo, ¿verdad?, una profecía. ¿Y qué profecía era esa? Que Dios por un momento iba a cegar los ojos de los judíos para que no vieran en Yeshua el Mesías por un lapso de tiempo. ¿Para qué? Para que viniera el conocimiento de la palabra de Dios, de la Torá, a todo el mundo. Esta era una profecía y además era un misterio, que solamente nosotros creyendo en Jesús podíamos ser salvos y obtener parte en el mundo por venir. ¿Y qué nos enseñaba Pablo también? Pablo detiene esa idea que estaba teniendo y que estaba creciendo en el mundo gentil, que ellos se sentían el Israel espiritual, el Israel escogido por Dios, y estaba deteniendo su idea en varias de las cartas que él expresa, donde le dice a los gentiles que no sean arrogantes, que así como Dios sacó a las verdaderas ramas del árbol, de la savia, así también puede sacar a los gentiles. Entonces es aquí donde el apóstol Pablo también nos menciona que tenemos que tener esa humildad como gentiles y no decir que nosotros somos el Israel espiritual, el Israel que verdad que merece las promesas y todo, y que Dios rechazó a Israel, sabiendo que el apóstol Pablo era judío y él reafirmaba que no había sido así, que Dios no había rechazado a Israel, porque si no, también lo hubiera rechazado a él. Solamente que Dios cegó el entendimiento de algunos judíos, no de todos, del primer siglo, pero hubieron unos judíos que fueron fieles al Creador y que creyeron en Dios y que creyeron que Yeshua fue el Mesías. Entonces existe esta transición, hicimos un pequeño resumen, muy irrelevante, esta transición del noajismo al cristianismo. ¿Cómo fue evolucionando el cristianismo? Dijimos que el noajismo involucraba las 7 preceptos que el Señor le entregó a Noé, involucraba este pacto donde estaban 2 personas en ese trato, o sea, Dios y Noé, 2 entes y personajes cruciales para que un contrato se lleve a cabo. Y estos fueron expresados a Noé en los 7 preceptos y que fueron confirmados, como lo mencioné, en los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué pasó? Muchos fueron salvos en el primer siglo solamente creyendo en Jesús. Incluso, una de las cosas que dice los sabios de Israel, que un gentil puede llegar a la estatura espiritual de un sumo sacerdote. Nótese este calibre de lo que estoy diciendo. Un gentil común y corriente puede llegar a la estatura espiritual incluso de un sumo sacerdote. Pero ¿bajo qué responsabilidad? Bajo la responsabilidad de cumplir esos 7 preceptos, ¿verdad? Del asesinato, de no asesinar, de no blasfemar, de impurezas sexuales, de robo, de maltrato de animal, un sinfín de cosas que legislaron los jueces en el primer siglo. Y todo este tema lo vimos en el concilio de Jerusalén, cuando también murió el apóstol Pablo después en el 67 después de Cristo, y entendimos los aspectos cruciales de la historia. Ahora bien, la clase de hoy involucra del año 70 al año 90 después de Cristo. ¿Qué dice en Gálatas 3, del 8 al 9? Y la escritura proviendo, que
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Para quién le está hablando? Si lo analizamos, para los gentiles, donde dice que van a ser benditas todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo todas las naciones? A los gentiles también. Teniendo fe en Dios, en Yeshua, y al tener fe en Dios, pasamos a ser coherederos de las mismas promesas de Abraham. Estos 2 decenios, del 70 al 90, nos relata el nacimiento, hermano querido, del cristianismo. Aquí nace el cristianismo. Vimos en la historia cómo pasó el noajismo, pero aquí el cristianismo se vuelve totalmente independiente del judaísmo. En el periodo que va del 60 al 73 aproximadamente, podríamos decir que es una etapa de la historia que nos revela qué camino tomó el judaísmo y el cristianismo. ¿Cuál fue la dirección que ellos tomaron? ¿Y cómo evolucionó del noajismo al cristianismo? En el año 66 muere Jacobo ben Alfeo, o Santiago el Menor. Jacobo ben Alfeo, para que usted sepa, era hermano de Jesús. ¿Ya? Y muere este hombre. ¿Y quién fue él? ¿Por qué? Usted se pone a pensar, ¿por qué Jacobo ben Alfeo legisló del noajismo? Porque Jacobo tenía una sabiduría tan grande que se dice que la sabiduría que le compartía Yeshua le dio la capacidad a Jacobo de poder legislar ese inminente acontecimiento que se vivió en los Hechos de los Apóstoles, donde se frenó en seco el primer cisma del judaísmo nazareno o cristianismo. Allí en ese concilio se decretaron esos 7 preceptos, aproximadamente en el año 50, juntamente con sus leyes no ágidas. Y en el año 66 comienza la rebelión judía. Aquí querían, como estaban los judíos bajo el dominio del Imperio Romano, ellos se rebelaron. Se armó una tremenda guerra en el año 66. Pero el Imperio Romano, quien tenía más capacidad humana, más capacidad de fuerza también, fuerza romana, triunfa en el año 70 cuando se toma el templo de Jerusalén. Este acontecimiento lo llevó a cabo el emperador Tito, quien dominó el templo y lo quema. ¿Y qué pasó? Todos los judíos, debido a esta desesperación donde vieron el templo arder, todos los judíos se escaparon, y ahí está donde dice que los primeros cristianos, que en realidad eran judíos, se empezaron a esconder en cuevas. Y también se comenzaron a esconder en los montes. Por eso hay una profecía que le dice Yeshua, le dice Jesús a sus discípulos. Dice, en aquel día tendrán que subir al monte. En aquel día hay de aquella que esté encinta. Porque hay muchas profecías, hermano, escuche esto, hay muchas profecías que son y que fueron de Yeshua para el siglo I, no para el siglo XXI. Esto no tiene conexión con el arrebatamiento. Esto está totalmente descartado, porque incluso Jesús estaba hablando algo muy importante de lo que iba a pasar en el primer siglo, donde iba a ser tanto el caos que iba a suceder en la destrucción del primer templo,
que muchos judíos tenían que ir a escaparse a los montes. Anda a las montañas, le decía Jesús. Vayan a las cuevas y escóndanse. ¡Ay de la mujer que está encinta! Se está refiriendo al primer siglo, cuando el templo iba a ser destruido. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos por ignorancia? Agarramos esa referencia y decimos, no, aquí está hablando de la gran tribulación. Eso es un error histórico, doctrinal, de enseñanza, cronológico. Error, error, error. La gran mayoría de las profecías que dijo Yeshua eran para el primer siglo y se cumplieron. Y una de ellas está en Mateo 24, verso 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué interesante. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Yeshua? En el primer siglo. Vamos captando y leyendo todo bajo un foco histórico, bíblico también. Fue así que la gran mayoría, como lo vuelvo a reafirmar, de las profecías que dijo nuestro Maestro Jesús, fueron cumplidas en el siglo I. En el año 73, con la caída del último bastión, que es bastión, una especie de guarida, de fortaleza militar judío en Masada. En el año 63 cae la última fortaleza judía, producto de esta guerra que hubo de los judíos contra los romanos. ¿Qué pasó en este decenio? El apóstol Pedro fue crucificado de forma inversa. Ahí cuando Jesús también le dijo, irás donde tú no quieras ir y te ceñirá uno. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua? Estaba profetizando su muerte. Saúl de Tarso también muere, y muere degollado. Y es así como fallecieron los principales dirigentes del grupo judío nazareno. ¿Y qué pasó? Miles de noágidas o seminoágidas estaban en el Asia Menor y que fueron dirigidos desde Éfeso o Antioquía. ¿Y por quién? Por Timoteo. También lo vimos en clase. Que era un judío que había sido circuncidado por Saúl de Tarso. Por Saúl se le dice en hebreo. Entonces, como primer tema, el tema central del judaísmo nazareno no será la historia judía, sino que todas las celebraciones que se realizarán en el recuerdo del Mesías. ¿Qué pasó? Como el cristianismo, del noajismo hubo una transición al cristianismo, el tema central de los cristianos es que todas las celebraciones que se hicieran, ya sea la fiesta de la Pascua, del día sábado, del Shabbat, de Pentecostés, el día de las trompetas, el día de la expiación, todas estas fiestas fueran con el propósito de recordar al Mesías de Nazaret, a Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Qué aconteció aquí? El cristianismo se desligó totalmente de la historia judía y puso como un tema central a Jesús. En cambio, el judaísmo tradicional continuó y hasta el día de hoy, recordando todos los hechos de las fiestas del pueblo de Israel, acontecimientos, sucesos fundamentales como hechos religiosos. En cambio, por otro lado, el cristianismo recuerda solamente la vida de Yeshua de Nazaret. La tendencia judeo-cristiana del siglo I y II pretendían recordar en las mismas fechas dos sucesos de manera simultánea.
¿Qué pasó? El cristianismo empezó a crecer, a crecer, a crecer, como había miles de cristianos, no ágidas, ¿verdad? Pero más cristianizados, más paganizados, entre el siglo I y II, ellos tomaron un acuerdo y muchos de esos temas que se vieron es que ellos querían recordar en la Pascua la muerte y resurrección. Es algo que similarmente hemos heredado hasta el día de hoy, donde el día de Pascua nosotros recordamos la muerte y resurrección como eje principal, pero divorciándonos totalmente de la verdadera identidad de Yeshua, quien fue judío, y donde también en otro módulo vamos a estudiar la verdadera identidad de Yeshua. Entonces, este hecho no daba cabida en que pudieran recordar la muerte y resurrección de Jesús, y también la esclavitud y posterior la liberación de los israelitas. No fue una idea que prosperó por estas tendencias del cristianismo. No se pudo lograr en ese entonces una conmemoración con un doble sentido. ¿Y qué pasó? El cristianismo basó su religión como un sentido totalmente cristocéntrico. En cambio, el judaísmo creía en el monoteísmo, en un solo Dios. Aquí vemos cómo analizamos cómo fue esta transición y esta separación y situaciones, creencias, enseñanzas que hemos heredado hasta el día de hoy. Como segundo punto, la aceptación de todos aquellos que quedaban en situaciones intermedias en relación al judaísmo tradicional, los matrimonios mixtos, paganos judíos de la dispersión, los judíos helenistas, ¿se acuerdan los judíos helenistas? Aquellos que se habían convertido al helenismo, a las ideas de Roma, de Grecia, los noágidas, los que guardaban los 7 preceptos, los romanos que no querían circuncidarse, los romanos que debían luchar también contra Judea, contra los judíos, pero que creían también en Jesús, pero que querían ser monoteístas, los temerosos de Dios, los samaritanos, es decir, cientos de grupos que buscaban la salvación y que no eran parte del judaísmo o lo eran en una forma parcializada. Tercer punto. Esto fue la creación, y aquí viene algo que puede causarle un shock, fue la creación de un canon de libros llamados posteriormente la Nueva Berit, como se conoce, o el Nuevo Pacto, o como se le dice en latín, Nuevo Testamentum, por el cual se legislaba y se conducía la nueva comunidad cristiana, judeo-cristiana, ebonita. ¿Y qué pretendía hacer este movimiento cristiano? Unificar el Evangelio de los Hebreos y otros escritos del Nuevo Testamento con el resto de la Torá. Ahora, ¿quién fue este personaje que hizo esta separación? Usted, hermano, si a lo mejor esto es de mucho calibre para usted, siempre le digo a todos, todo usted órelo, llévelo en oración. Y no solamente esto, usted busque en Google y va a encontrar la historia y todo lo que sucedió, hermano, está todo también en internet. El tema es que nosotros hemos tenido esta ignorancia por muchos años. Esto es muy importante que estudiemos y lo veamos paso a paso. Yo he sido muy cuidadoso y lo seguiré siendo, y sobre todo con la historia. Pero si usted duda de esto, primero lo puede pedir en revelación al Eterno, que Él le hable o le muestre en sueño. Y segundo, véalo en la historia. En la historia y la palabra de Dios junto de ella, usted se va a dar cuenta la veracidad de todo esto. Y también sabe que
Siempre voy a estar aquí para resolver sus dudas. Continuamos. Los cristianos entonces unieron la antigua Berit, la antigua alianza, con el Nuevo Testamento. Hay muchos judíos que tampoco creen en el Nuevo Testamento. Y ahora les voy a dar la razón. Porque nosotros decimos, no, es que los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a entender la historia y aquí vamos a quedar en shock, como digo yo. Entonces ahora vamos. Entre el año 120 y 146, después de la era común, eso significa S, Marción de Ponto llamó por primera vez la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, la Torá, también incluye los 5 libros primeros, la llamó, estas escrituras que eran totalmente hebreas, inspiradas por Dios, la llamó Antiguo Testamento. O sea, a Marción se le ocurrió esta brillante idea de hacer esa separación. ¿Y por qué lo hizo? Porque él odiaba a los judíos. Él fue a Roma, este hombre, Marción del Ponto, fue a Roma y comenzó a pedir los escritos de los apóstoles que tenían los romanos. Y además pidió los escritos de Lucas y las cartas judías, tomó estos libros y comenzó a crear este nuevo pacto y nueva alianza. Era tanto su odio de este hombre que fue a Roma a buscar estos escritos. Y lo comienza a declarar así como si nada, Nuevo Testamento. Y los rollos de la Tanaj, que se leía en las sinagogas judías, incluso que Yeshua levantó el rollo, cuando dice que él levantó el libro y leyó Isaías, él no levantó un libro como nosotros tenemos, él levantó un rollo, porque antiguamente se levantaban rollos, todo se escribía como en cartas, como en rollos. Y cuando Yeshua leyó en la sinagoga, leyó este rollo, fue que leyó y vio Yeshua, y este Marción del Ponto se apoderó de estos escritos, de la Tanaj y de las cartas de Lucas, y del Nuevo Testamento, otras cartas más, los escritos judíos, con una finalidad de llamarle Nuevo Testamento. Esa Tanaj y escrito esa Tanaj y la Torá que se leía en las sinagogas, este hombre le comenzó a llamar Antiguo Testamento a la Tanaj y Nuevo Testamento a los escritos de los apóstoles, totalmente fuera de foco. ¿Y qué dice Marción? Aquí esto es interesante. Dice que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo Testamento era bueno. Ahora, ¿a cuántos se nos ha heredado esta mentalidad hasta el siglo XXI? ¿A cuántos no se nos ha heredado esto? Y viene de las ideas de Marción, para que usted sepa. Hemos heredado por 21 siglos toda esta enseñanza, hermano querido. Esto es tremendo. Entonces, de aquí en adelante comienzan a aparecer en Roma este grupo de gentiles, ¿verdad?, que eran cristianos con esta nueva mentalidad y con la influencia de Marción. Idea que era totalmente antisemita. Idea que estaba totalmente alejada de los verdaderos escritos de los apóstoles, quien eran judíos, y ninguno de los apóstoles tuvo el afán de crear una nueva religión o un nuevo testamento. Incluso los judíos no se atrevieron a agregar los libros del Nuevo Testamento y anexarlos a la Torá. ¿Y por qué? Porque los judíos son inteligentes, pues saben historia. Ellos tienen conocimiento y saben que hubo una tal porción del Ponto que odiaba a los judíos, que inventó y que le dio el plus adicional para que el cristianismo tomara fuerza.
y para divorciarnos del judío, para divorciarnos de la rica savia que dijo el apóstol Pablo. En este odio que tenía Marción fue que hasta el día de hoy somos afectados por esta creencia. Como lo vimos el apóstol Pablo, judíos, ninguna de sus cartas fueron con el afán de crear un Nuevo Testamento. Incluso, para que usted sepa, muchos de los libros que tiene el pueblo de Israel, por ejemplo, el Zohar, el Talmud, y otros libros más de Kabbalah y los misterios que tiene el pueblo de Israel, ni a ellos mismos se le ha ocurrido esa fantástica idea de juntarlos con la Torá y con la Tanaj. Pero a este hombre sí tuvo el descaro y el odio de hacerlo. Este Marción de Ponto aceptó, ¿verdad?, este evangelio de Lucas y la epístola del apóstol Pablo, dándole un foco cristiano y no judío, sabiendo que, como lo hemos visto, analizado, escudriñado, investigado, apóstol Pablo fue judío, Jesús fue judío, y ellos jamás quisieron darle una interpretación al Nuevo Testamento, jamás quisieron darle esta connotación para que el día de mañana se escribiera como un Nuevo Testamento. Sin saber nosotros, hoy en día hemos heredado en nuestra iglesia, en nuestras Biblias, el Nuevo y Antiguo Testamento. Esto yo lo digo con mucho amor, con mucha cautela. Pero fue un concepto que jamás Jesús, dentro de su identidad judía, les traspasó a sus apóstoles, y menos los apóstoles judíos de Israel. Este concepto vino totalmente de Marción. Y hoy desenmascaramos a Marción y a sus ideas. ¿Se ha preguntado usted ahora por qué los judíos no han aceptado el Nuevo Testamento? Ahora vamos entendiendo por qué. Y decimos, no, es que los judíos no creen en Jesús y no creen en el Nuevo Testamento. Pero ahora sabe por qué, hermano querido. Ve que juzgamos sin saber, sin estudiar, sin entender y saber la historia. Entonces, por lo tanto, Jesús mismo dijo que incluso ninguna tilde, en Mateo 5, 17, el 18 y 19, ninguna tilde iba a pasar sin que esa no se cumpliera. Porque mismo Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Cada letra que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, de la Tanaj, en el Antiguo Testamento, es toda totalmente inspirada por Dios. Jesús mismo enseñaba que el que guardaba, ¿verdad?, estos pequeños mandamientos iba a ser pequeño en el reino de los cielos, y que lo guardara y lo pusiera en práctica iba a ser grande, llamado en los reinos de los cielos. Jesús no tenía una Reina Valera 1960, ¿verdad? Jesús no tenía una Biblia, hermano, en el primer siglo. Si usted cree que tenía un libro, estamos totalmente fuera de foco histórico. Jesús no tenía una Biblia, ellos leían rollos. Entonces, por lo tanto, es necesario que aprendamos todo esto. En ese sentido, el judaísmo tradicional no aceptó dentro del canon a los libros del judaísmo nazareno. Y entonces la interpretación del mismo fue realizada de una manera autónoma por el cristianismo, ya que el judaísmo tradicional había renunciado a su interpretación por falta de incorporación. Los escritos judíos de los apóstoles ya no comenzaron a leerse con lentes judíos, sino griegos y según la cultura romana. Y así es como hemos ido interpretando la Biblia
bajo el lente griego y bajo la cultura romana. La unidad en el canon, aceptación de grupos intermediarios y cristología llevaron al judaísmo nazareno a evolucionar hacia el cristianismo y crear así finalmente una religión independiente. Fue lo que hizo el cristianismo. Separarse de esta rica savia y adulterar la palabra hasta los días de hoy. Es como nuestra iglesia también en el año 1900. Yo no estoy en contra del bautismo de Dios, no estoy en contra de la manifestación de Dios, pero algo que lamentablemente heredamos fue la ignorancia de nuestros antepasados, que nos llevaron a cometer errores doctrinales, de enseñanza, históricos, sabiendo que los primeros cristianos no eran doctos, eran hombres ignorantes, hombres que no tenían profesión, y esto nos llevó a la catastrófica idea y pensamiento que hemos heredado hasta hoy. Analizar, esta es la última diapositiva, analizar la posición judía, que si la misma se hubiera flexibilizado y hubiera aceptado esta gran masa de gentiles, esta división de cristianos, de gentiles con judíos, nunca se hubiera dado. Si los judíos hubieran tenido esa capacidad de poder aceptar a estos gentiles y haberle enseñado la Torá y los 7 preceptos universales, jamás hubiera acontecido esta división. En el primer siglo, los judíos estaban totalmente ensimismados entre sus luchas entre saduceos, fariseos, esenios, celotes, como lo vimos también en Shammai y Hillel. Estaban totalmente entre sus luchas internas de quién tenía la verdad, quién tenía la Torá, quién tenía la veracidad de ella. Estaban ensimismados en sus luchas. Y además se encontraban dominadas por el Imperio Romano y con la caída del Gran Templo de Jerusalén en el año 70. Perdió el centralismo político que hubiera sido necesitado y fundamental para unificar la veloz evolución del judaísmo nazareno en la dispersión. Esta falta de centralismo político religioso judío impidió que las autoridades rabínicas del pueblo judío prestaran la debida atención al judaísmo diaspórico del Asia Menor, Alejandría, Roma y las Galías, que evolucionaba hacia el cristianismo en forma acelerada. Esas comunidades judías debían ahora autogobernarse por la desaparición del eje central de coordinación política del Gran Templo de Jerusalén. Uno de los grandes logros que tuvieron los cristianos es que lograron tener una rápida coordinación centralizada en Roma y que también iba a ser fundamental para la futura expiación evangelizadora. Como los judíos estaban tan ensimismados, dejaron de lado los cristianos influenciados por corrientes griegas, y como lo vimos, Marción y distintas situaciones y contextos, se divorciaron totalmente del judaísmo. Y hacia allá de la década del 80-90, como veremos también posteriormente en futuras clases, existe una evolución y una inminente división. Veremos que el canon unificado concluye en el Evangelio de Yohanan, el Sheliach, Juan el Apóstol, y con el Apocalipsis a principios del siglo II. Esta sería la clase de hoy. Que el Eterno le bendiga, le guarde, que le ayude a Hashem a seguir aprendiendo de su hermosa palabra y su hermosa historia. Bendiciones.